9 de la noche con un minuto, ya estamos en esta segunda parte del programa. Nos acompaña el abogado Jorge Bogarín, quien representó a 10 de 11 campesinos en la casación en particular que fue resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por camaristas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Sandy, y a la audiencia. Gracias También, por la invitación. No, por favor, gracias por acompañarnos. El doctor Emiliano Rolón, uno de los camaristas cuyo voto fue fundamental también en esta sentencia de la Sala Penal. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Santi. Encantado de estar acá. Igualmente. Y el abogado Guillermo Duarte, quien veía de inmediato cuando tomaba conocimiento de esto y leía la sentencia, mencionaba que esto deja un precedente peligroso, nefasto. Él me va a corregir cuál era el término correcto, en relación a la decisión tomada por el tribunal, sobre todo entendiendo y mencionando que a partir de acá lo que correspondía era el reenvío de la causa y que se analice de nuevo todo y no absolver a los campesinos como ocurrió finalmente. ¿Es así, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Santi. Un saludo para los doctores, a la audiencia. Es así, es mi criterio, que coincide con el voto minoritario del doctor Cristóbal Sánchez. Arranco preguntándote por qué es así. Por el sistema procesal penal que rige en la República de valoración de la prueba de única instancia. Es decir, el único tribunal facultado para valorar los hechos y establecer si se probó o no una determinada circunstancia en nuestro sistema procesal penal es el Tribunal de Mérito, es decir, el Tribunal de Sentencia, esos tres jueces que son los que escuchan a los testigos, que interrogan a los testigos y que analizan el contradictorio, lo que las partes le preguntan a los testigos y que ven, se constituyen al lugar de los hechos y demás. O sea, esa inmediatez que solo y exclusivamente tiene el Tribunal de Mérito. Sobre eso, porque creo que es... Tenés lo de los fiscales que hicieron una conferencia de prensa y voy a preguntarle al doctor Emiliano Rolón, porque estuve leyendo el acuerdo y sentencia 293 y hay un punto que tiene que ver precisamente con la revaloración y el impedimento de la revaloración de las pruebas. Esto decían los fiscales y es un poco el sustento fundamental de lo que mencionaba recién también Guillermo Duarte. Lo único que puede hacer la Corte Suprema de Justicia es revisar el pensamiento, el razonamiento de los órganos inferiores en este caso. No puede valorar de la forma como la hizo en su resolución la Corte Suprema de Justicia y mucho menos dejar de lado, porque esto es importante mencionar, dejar de lado los testigos presenciales que se indicaron como autores del hecho del homicidio a dos de las personas que fueron acusadas y a los demás. No solamente eso, sino que también se dejó de lado los otros hechos punibles por los cuales debatimos por más de un año de juicio oral y público. Estaba mirando este acuerdo y sentencia y quiero ir a la página 40, que es donde empieza a desarrollarse con mayor claridad lo que tiene que ver con la revaloración de las pruebas. Y dice, el impedimento de revaloración de pruebas en segunda instancia solamente implica que el tribunal de alzada, como no tiene la posibilidad de percibir directa o personalmente las pruebas producidas en juicio, con la amplitud que tiene el tribunal de mérito, no puede acreditar hechos. Se trata de un impedimento fáctico que se extiende a todos los tipos de pruebas, ya que el tribunal debe buscar la verdad a través de la valoración conjunta y armónica de las pruebas. Un poco más adelante menciona, ahora, una cuestión distinta a valorar pruebas es controlar que los hechos fijados en la sentencia por el Tribunal de Mérito efectivamente tengan sustento en pruebas producidas en el debate oral y asimismo que la acreditación de los hechos sea justificable con los parámetros establecidos por la sana crítica. No existe ningún impedimento fáctico ni jurídico para que el Tribunal de Alzada realice este control. El que una decisión no tenga sustento en las constancias de autos es ya de por sí una causal de arbitrariedad que conlleva la inconstitucionalidad de la resolución y se cita como una referencia al doctor Mendonca en una decisión, un escrito del 2006. Por último, el estándar de la sana crítica
ayuda a eliminar la arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo estatal, pues obliga que la explicación que otorga el tribunal sobre la valoración sea plausible y controlable. Es decir, permite que un tercero que lea la sentencia pueda entender por qué el Tribunal de Mérito consideró tal o cual hecho como probado, que pueda convencerse de esta conclusión y que con ello sepa concretamente por qué se ha condenado o absuelto a una persona. Y respecto a la casación, cita el artículo 403 en su inciso 4, que básicamente lo que hace es llevar a que aquello que no haya sido observado en el fallo respecto a la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios, puedan ser de alguna manera analizados, no revisados. ¿Es un poco eso, doctor, lo que a ustedes les lleva a tomar esta decisión? Efectivamente, hay que distinguir que todo lo que son hechos y pruebas, como lo acaba de exponer el abogado, quedaron fijados según conclusión del Tribunal de Mérito. Eso es innegable, pero el sustento lógico racional, todo lo que es fundamento, todo aquello que explica los presupuestos básicos de una sanción, la realización del acontecimiento penalmente relevante en primer término y posteriormente la justificación personal de la responsabilidad, requiere de sustentos. Una simple alegación genérica que ponen a todos en la misma bolsa no cumple con las garantías. No nos atrevemos, y no lo hicimos, a juzgar de nuevo hechos y pruebas, pero sí buscar el sustento lógico racional de todo lo que lleva a la responsabilidad. Y no se han atrevido porque se rompería con el principio de inmediatez, que es un elemento fundamental para valorar estas pruebas. Categóricamente sí. Nosotros verificamos completamente los pormenores de la sentencia, revisamos y concluimos en análisis lógico y a través de un proceso deliberativo llegamos a las soluciones distintas que obran en la parte dispositiva de la resolución. Lo determinante en esto es que no permitimos que simplemente por alegaciones genéricas se llegue a una conclusión de condena independientemente de todo lo que se discutió dentro del proceso. Si analizáramos la causal fundamental de la decisión tomada por este tribunal, es la falta de motivación, la motivación aparente, donde en realidad lo que se relata como elemento probatorio no tiene ni sustento, ni base científica, ni guarda relación con el hecho en sí, ¿cuál es la falta de sana crítica? ¿Cuál es el elemento fundamental que notan ustedes? A ver, traigamos esto en forma sencilla. En primera instancia se acogió la acusación genérica de la Fiscalía. En segunda instancia, simplemente con el mismo pretexto que dice el abogado, el Tribunal de Apelaciones se negó a examinar esa falta de fundamentación. Y prácticamente con ello nos obligaba como Corte Suprema de Justicia a simplemente definir y ver si existe realmente esa deficiencia de concreción en todo lo que es acusación y decisión. Y efectivamente de nuestro análisis surge en forma clara, y en esto se fue unánime, que hubo defectos absolutamente identificables y se lo dijo con todas las letras. Doctor Bogarín, estaba mirando el escrito y menciona en un momento que como solución se propone la anulación del acuerdo y sentencia de segunda instancia y por decisión directa también la anulación de la sentencia definitiva de primera instancia, debiéndose en consecuencia reenviar la causa a un tribunal de sentencia para la realización de un nuevo juicio. ¿Esa fue la solicitud realizada por ustedes? No, nosotros habíamos hablado de la nulidad del fallo por una serie de deficiencias en la parte investigativa que llevan a construir premisas falsas y una falta absoluta de fundamentación tanto del Tribunal del Juicio Oral como del Tribunal de Salto del Guairá, que confirmó aquella primera decisión. Nosotros hablábamos, sí, de la figura de nulidad y reenvío originalmente, que es la que está prevista en la norma del 473 de nuestro Código Procesal, pero ya hablábamos ahí de la imposibilidad de hacer un juicio fundamentalmente por la imposibilidad de retrotraer el proceso a ese tipo de etapas. Ya era imposible
Entonces, también en nuestro escrito de casación nosotros solicitábamos esa posibilidad de anulación directa. Y ahí lo que se ve en el fallo, primero hay unas diferencias en la admisibilidad, que el doctor Rolón pierde por 2-1, después en la nulidad están todos de acuerdo, y en el reenvío es un tema que tiene que ser aclarado. El camarista Cristóbal Sánchez habla de nulidad y la necesidad de un reenvío, pero el doctor Emiliano Rolón fundamenta la necesidad de una decisión directa y la imposibilidad de hacer un reenvío, y a esa decisión se adhiere el camarista Arnaldo Martínez. ¿Y eso es subsanable, doctor Duarte? Bueno, ahí fue mi crítica. Yo quiero aclarar, yo no tengo una crítica en cuanto a la admisibilidad de este fallo, comparto plenamente con lo que acaba de decir el doctor Emiliano Rolón, y es una costumbre y una carga que tenemos todos los abogados que litigamos en lo penal, es que el Tribunal de Apelaciones se excusa en que no puede revalorar las pruebas y deja de analizar realmente el análisis lógico del Tribunal de Sentencias. Claro. Esta casación tiene la particularidad de que hubo votos divididos en dos de los aspectos que hacen a una decisión, menos en uno. Hubo votos divididos en cuanto a la admisibilidad, porque el doctor Emiliano Rolón votó solamente para que se admita respecto a 4, el doctor Cristóbal Sánchez respecto a todos, y se adhirió al doctor Cristóbal Sánchez el doctor Martínez Prieto. Sí. En cuanto a que esto era nulo, había unanimidad, y realmente los argumentos o el cliché jurídico con el cual se confirmó el fallo de primera instancia ameritaba la nulidad. Luego viene cuál era la solución jurídica al fallo, y aquí es donde incluso este fallo tiene un problema, porque el doctor Cristóbal Sánchez votó por un reenvío, con el cual yo coincido. El doctor Emiliano Rolón hizo un voto distinto, considerando que había posibilidad de hacer una decisión directa, que es una facultad en ciertos casos de la Corte Suprema de Justicia, pero en el fallo, y ahí fue mi crítica, se consignó en el considerando que el doctor Arnaldo Martínez Prieto se adhería al reenvío del doctor Cristóbal Sánchez. Y en el resuelve se consignó de que como si fuese que había un voto mayoritario por la decisión directa de la absolución. Y ahí empezó nuestro debate en las redes, que es realmente lo que me tiene a mí, diciendo no, fue un error material que se va a aclarar. Desde mi punto de vista, el considerando no se puede aclarar. Ya no es subsanable eso. No, el resuelve se puede aclarar, porque vía aclaratoria uno puede modificar algo que no afecte el sentido del voto. ¿Eso es así, doctor Rolón? Debemos clarificar. Nos entrenaron, nos enseñaron en una lógica escriturista distinta a lo que es una lógica adversarial. El sistema de votación de un juicio civil, por ejemplo, implica la necesidad de preopinar, por lo que generalmente se toma una visión de conjunto una vez que los tres en forma individual verificaron personalmente las actuaciones. En el procedimiento penal el proceso es deliberativo. Sobre cada punto y en forma oral y presencial discutimos aspectos del conflicto, por ejemplo la admisibilidad, por cuya circunstancia yo pierdo 2-1 y se dice en forma clara las razones de la sustentación. Lo mismo pasó, y yo no hablo de nulidad como habla el abogado, hablo de defectos, de las defecciones de la resolución de alzada, también coincidimos en forma categórica. Hablo de defectos y no de nulidad, porque esto me lleva al tercero. Y en esas defecciones también a través del proceso deliberativo coincidimos absolutamente todos. En la última propuesta, la forma de decidir en forma clara y en forma oral, los tres miembros pueden certificar, dijimos cuál es el sentido de nuestros votos. El doctor Martínez Prieto también sustenta mis argumentos y la pretensión de nulidad, que es otra solución probable, quedó en minoría. Desde que el proceso es oral y público y deliberativo, pues entonces el sentido de los votos llegó en forma clara para todos. Y si hubo un error en la transcripción, es una defección absolutamente menor. Hoy decía el diario de ese color que esto demuestra que ni siquiera leyeron su sentencia para firmarla. Yo le puedo decir que no. No es cierto. Nosotros trabajamos a conciencia
y con mucha fortaleza en esto y con mucha presión de todos los sectores, no desde el punto de vista político, sino sí desde el punto de vista de la necesidad de definir el conflicto y más la inquietud personal de saber realmente qué es lo que pasó. Para nosotros hubiese sido absolutamente cómodo lavarnos las manos y enviar a otro juicio. ¿Para qué? Si la definición ocurrió en la etapa investigativa, no podemos volver a esa etapa fenecida y seguir otra vez discutir 3 o 4 años el tema lavándonos las manos. Ese temperamento no asumí jamás desde que ingresé en el sistema de justicia. ¿Puede el tribunal tomarse la atribución que tuvo de decir en su decisión que se absuelve a los campesinos y que no son responsables porque no pudo demostrarse quizá eso por los errores cometidos en Curuguatí? ¿Tiene esa facultad absoluta y plena para hacerlo? A mi criterio sí, categóricamente sí, tiene esa posibilidad de realizar lo que está explicando el doctor Rolón, tiene esa posibilidad de decidir en forma directa la absolución y la inmediata libertad de las personas que estaban privadas de su libertad al haberse anulado las 2 sentencias anteriores que los tenían condenados y privados de su libertad. Entonces es una consecuencia, la libertad es una consecuencia de la decisión directa que sí tienen atribuciones de adoptar. Quiero hacer una especie de ping-pong con el doctor Emiliano Rolón, porque veía algunos elementos que son interesantes respecto a los agravios expresados. Primero, ¿es posible sostener la figura de la invasión de inmueble ajeno? Porque veía que en un momento mencionaban ustedes que no se había identificado de manera puntual qué campesino invadió qué inmueble, qué finca puntualmente. Sí se hizo una especie de medición de la zona para identificar la zona completa, pero no la finca que ocuparon en particular. Creo que hasta ahora está en la nebulosa la identificación correcta, pues son 2 inmuebles que tienen una correlación en los hechos. Y no sé si eso es tan determinante en la conjunción de nulidades o de defectos que se menciona. Sí me parece mucho más determinante y concluyente la falta de acreditación de los hechos punibles graves. Somos conscientes desde el Poder Judicial que la pérdida de vidas humanas merece una respuesta del Estado. Pero básicamente la inculpación, la aplicación de una condena justamente debe basarse en hechos que fueron probados. Aquí indudablemente el hecho ocurrió. La conjunción de tipos legales que fueron infringidos en el momento del enfrentamiento es real. La documentación lo dice, la filmación lo dice. Los fallecidos policías y también los campesinos también son reales. Pero técnicamente no se tiene una concreción. Esto es como un moquete sapumí. Se apaga la luz y hay una trifulca, todo el mundo se pelea, alguien recibe el golpe y alguien devuelve. No tenemos ninguna clarificación que diga que el disparo del arma perteneciente a A fue el que acabó con la vida de B. Eso es un imposible y a eso no podemos volver. El sistema de justicia no puede ser una casa de brujas. Nuestro ejercicio fragmentario del poder simplemente se basó en que este proceso tenía o no las connotaciones para una condena. Y llegamos a la concreción que no, y creo que es lo saludable de este esquema. ¿Y eso se dio, doctor, por la complejidad del caso o se dio por la falta de pericia a la hora de recoger la evidencia que pueda decir con precisión o cercanía qué pasó en Curuguatí? Categóricamente sí. Las desprolijidades creo que lo expusieron al comienzo. Con esa dimensión no tenía conocimiento más que de lo que se plasma en un expediente de 40 tomos, que es lo que nos ocupó al final. Y hay que decir, difícilmente sepamos a esta altura, y con mucha pena le digo, yo creo que el Estado nos debe una explicación. Solamente soy un componente bastante fragmentario en el ejercicio del poder penal, y en ese afán lo único que me correspondió fue ver si este juicio fue justo, si este juicio trajo los ingredientes para que lleguemos a una situación de condena. Los demás detalles son ajenos a mí. No me hago cargo de la investigación ni del proceso anterior, sino simplemente al final, y como integrante de la Corte Suprema de Justicia,
decir si esta sentencia se basa en presupuestos válidos. Nada más que ello. ¿Por qué no se probó la asociación criminal? Ahí llegamos a un absurdo. Se nos presenta un documento por la cual se hace una sociedad civil no tan homogénea quizás, con el rótulo de naranja T, componentes activos ciertas personas. Y esa es la única documentación con lo cual se pretende justificar una asociación criminal. La asociación criminal tiene por característica que va referido siempre a la consumación de un ilícito. Y obviamente una sociedad civil es de regularidad y de aceptación. No puede motivar, si nos surge de otros elementos claros, la identificación de ese tipo de asociación. En algún momento, la carpeta que ustedes examinaron, el expediente que ustedes examinaron, muestra al menos un acercamiento para poder responder cómo murieron los campesinos. Tenemos evidencias circunstanciales. A ver, le doy un ejemplo. Si en el medio del Defensores del Chaco ocurre el fallecimiento en un partido colmado de gente, de 10 personas, probablemente acertemos y decimos los autores del disparo están acá. Hasta ahí podemos justificar. Pero de ahí en más, la identificación del arma homicida, del sujeto que disparó, las huellas de deflagración de pólvora, ni siquiera la autopsia se hizo en esto. Y el propio médico, está en la sentencia, el doctor Lemir, médico forense de Fiscalía, lo dijo con toda propiedad. Y con una formulación genérica de acusación, me parece que le hacemos poco favor a la República si llegamos a una sentencia de condena. Sentimos, y reitero, la muerte de los policías. Sentimos la muerte de los campesinos. Pero ¿son estas las personas que lo hicieron? ¿O es una respuesta que jamás podemos darlo? Es una incógnita que creo que subyace después de esta conversación que tenemos. Bueno, creo que quedan cuestiones por hablar y por analizarlas también. Seguro lo vamos a seguir haciendo. Me parecía importante el escuchar la posición también del doctor Guillermo Duarte, que tenía algunos cuestionamientos que son naturales quizá por parte de algunas personas. Lo que puntualmente decía doctor Duarte es yo buscaba un nuevo debate. O sea, yo coincido con el razonamiento del doctor Emiliano Rolón en el sentido de que puede estar así de mal este fallo en cuanto a la parte de razonamiento judicial. Pero este sinsabor de que no encontramos respuesta se construye más aún con una sentencia que en la tercera instancia deja sin nueva discusión. Puede ser que socialmente ya no esté justificado o no, o que no se pueda aprobar o no en un nuevo juicio oral y público, puede ser, pero es un tribunal de mérito el que tiene que decir y esa decisión debe pasar por el doble conforme, otro tribunal confirmar que esté bien. Podemos llegar a una absolución, pero en primera instancia, en debate donde un testigo haya hablado en el otro juicio oral y no sabemos lo que va a decir en el próximo. ¿Qué pasa si da un dato que sí permite corroborar o no? O refuta y demuestra que va a ser efectivamente inocente esta persona. Hoy día no sabemos. Y yo contra eso me agravié en el sentido de que consideraba justo, necesario para la República, para todas las partes, porque tenemos gente que dice que es inocente, tenemos víctimas. Yo a Arben Lobrear lo conocí en Ñacundal. Y viví y sé y disiento con ciertos criterios que no se puede construir una asociación criminal sobre la base de una asociación civil, porque en el 2008 se construyeron asociaciones civiles para invadir tierra. Yo tengo la Asociación Santa Lucía Ñacundal, se construyó para invadir y muchos lotes. Hay condena firme de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le condenó a Victoriano López y demás por la invasión de tierra en forma similar. Es decir, yo simplemente dije, como abogado del foro, que nos merecíamos un nuevo debate. Que la Fiscalía se merecía a lo mejor un nuevo debate, la posibilidad de reconstruir o armar su caso o no. Y que la bilateralidad, la contradicción, la oralidad, la publicidad nos arroje luz. Nada más. Doctor Bogarín, tengo un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Vos, en el momento en que se dio lo de Curuguatí, alguien me decía, él era el director jurídico del Ministerio del Interior en ese momento. Y él sabe perfectamente por qué se hizo ese procedimiento. ¿Vos eras director jurídico en ese momento? No, yo nunca fui director jurídico. Yo era asesor externo y nunca tuve ningún tipo de participación ni opinión en este procedimiento. Y esos días estaba justamente por el Ministerio del Interior en Indonesia. Estuve en una
en una jornada mundial que se realizó ahí, pero no, nunca fui director jurídico del Ministerio del Interior. Gracias, doctor, por acompañarnos. Al doctor Emiliano también y al doctor Guillermo Duarte. Vamos a seguir, por supuesto, hablando en los diferentes espacios sobre esta cuestión, porque hasta hoy no hay forma de responder qué fue lo que pasó en Curuguaty.